¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Ideas en Juego. Y se fue. ¿Se fue? Sí, se fue. Menos mal que se fue. El peor año en muchos años. Sí, es así que lo vamos a hacer. No es mi voluntad, ni mi deseo, ni mi punto de vista. Lo dicen todos los números. Hemos retrocedido 10, 11, 12 años según qué rubro uno analice. El peor de todos, la industria. El país ha retrocedido en su producción industrial 13, 14 años según el rubro. ¿Cuánto nos fuimos para atrás en estos últimos años que culminan con un 2019 que, según la Universidad Católica Argentina, en su tercer trimestre, ya pasó el 40% la cantidad de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza, lo que también implica haber retrocedido como al 2004, más o menos, una cosa así. Mirá la cifra que mires, todo está para atrás, salvo las ganancias de los bancos, de las empresas de energía, de los fondos de inversión, o sea, de los laboratorios farmacéuticos. Vos sacás eso, hay una parte grande del agro también. Vos sacás eso, todo lo demás para atrás, a triqui, todo para atrás en estos 4 años. ¿Para qué nos vamos a engañar si es eso? A vos te puede gustar esto, te puede enojar, te puede molestar, te podés poner verde, pero la verdad es esa. 4 años y terminamos peor que como estábamos de mal hace 4. Producimos menos gas, menos petróleo, menos energía eléctrica y pagamos tarifas 3000% más caras. Ese debería ser el corolario de estos 4 años y de este año que termina, y que espero el que viene sea un año de recuperación. Podamos decir dentro de un año, terminó el 2020 y terminó mejor de cómo empezó. Pero bueno, eso habrá que verlo dentro de 12 meses. Y un tema que siempre es importante para nosotros, ya le hemos dado lugar, y que es importante y que también quedó medio relegado en estos últimos años, es todo lo que tiene que ver con la educación, pero también con la situación laboral de los docentes, tanto en Córdoba como en Argentina. Y para eso nos visita Alina Monzón, dije bien, ¿no? Sí, porque hablamos tanto sobre tu nombre antes que ya me estaba por confundir. Vos sos secretaria general de la Delegación Capital, Córdoba Capital, de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Sí, ¿está bien presentado? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenida, no nos conocíamos, no había tenido yo la suerte de conocerte, de hacerte una nota, y hace poco que sos secretaria general del gremio. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy más que agradecida. Como lo decías, hace muy poquito que soy secretaria general de Capital, desde el 1 de diciembre ya estoy en funciones. Y bueno, acá 4 años también para transitar, buscando lo mejor para las compañeras y los compañeros docentes. 4 años dura la conducción. Sí, 4 años. 4 años, me parece que duraban menos. Sí. ¿A otros sindicatos duran menos? Sí, hay distintos periodos. Claro. Eso nosotros en alguna época eran de 3 años los periodos, y ahora ya son de 4. Se hicieron de 4, como un periodo gubernamental, más o menos. Sí. Claro, asumen con el gobernador prácticamente. Y coinciden con las elecciones provinciales, nacionales. ¿Lo han hecho a propósito para...? No. Se dio, bueno, cuando se modificó el estatuto, que bueno, coincidió que ese año justo también había elecciones y ya quedamos a los 4 años, siempre que hay elección de gobernador, hay elección de UPC también y bueno, acá estamos ahora. ¿Sos docente de qué materia? Soy profe de música. Profe de música, sí, mirá. Sí. Debe ser la primera vez que una profesora o profesor de música llega a la Secretaría General del Gremio, no recuerdo yo. Sí, aquí en la Delegación Capital, por lo menos los compañeros y las compañeras que han estado, no ha habido ningún profe de música. Y bueno, acá también defendiendo el área artística, que tanta falta nos hacen las escuelas. El arte, la cultura, qué importante. Sí. ¿Cuántos años hace que existe la UPC? Y la UPC tiene más de 60 años. Más de 60 años. Sí, allá en el año 54... donde se reunieron un grupo de inspectores, son los que le dan, ponen la piedra fundamental en Jesús María y organizan la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Si bien había habido otros intentos de organizarse no como trabajadores de la educación, como gremio, pero recién en ese año es donde ya se consolida un espacio de defensa de los trabajadores, que eran todos inspectores,
que nosotros en la sede que está en la calle San Jerónimo 558, que hoy es el Instituto de Capacitación e Investigación, Sí, muy y está el lindo hotel, muy un lindo, lugar maravilloso impresionante. realmente. Son esas cosas que uno ve de los gremios que dice... Sí, sino un Vos ves eso y espacio... decís, por algo los atacan como los atacan, realmente. Sí, Las cosas un que hacen los gremios son en general son maravillosas. Sí, ese es un espacio donde circula la cultura, los aprendizajes, donde circulan jubiladas, jubilados, activos, Hasta y está tienen el para ir a hotel comer, también. ¿eh? Claro, está el hotel, hay sí. restaurante, los compañeros del interior lo utilizan muchísimo. Y bueno, al ingresar en el Instituto de Capacitación, en un patio interno que hay donde se mantiene la estructura originaria de la que fuera la casa del docente, aquella Sí, casa vieja sí. del docente, que muchos compañeros tienen recuerdos de haber transitado sus problemas de salud familiares en ese espacio. Hay una pintura de los caballeros del abecedario, que se les llamaba así, a quienes dan origen a la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Una historia muy linda. Estuve yo por ahí en una conferencia, fui a ver, que quedé fascinado con el lugar, no lo conocía, salvo por fuera. La verdad que quedé maravillado. El espacio ese que tiene para las charlas... Sí, sí. Todo ese espacio verde que tiene afuera. No, un lugar maravilloso. La verdad Es que mágico, la gente es sí, mágico. deberían mostrarlo más. Porque Sí. realmente eso muestra lo que se logra a veces de los gremios, ¿no? En general, digo, la mayoría de las veces los gremios hacen grandes cosas. Sí, nosotros desde la delegación, bueno, ese espacio lo usamos mucho, no solamente para la capacitación, porque ahí los días sábados siempre decimos a aquellas compañeras, compañeros que con tanto esfuerzo buscan la formación permanente, se dictan capacitaciones Claro. de todo lo que se imaginen, de ciencias naturales, sí, de artística, de gestión directiva, de todas las demandas que nosotros tenemos, vamos tratando de dar respuesta en función de eso. Y bueno, en las vacaciones de julio, por ejemplo, en ese espacio preparamos obras de teatro, de títeres para los más pequeños de la familia y para los más grandes también. Hace ya 2 años, 3 años que venimos desarrollando un ciclo que le llamamos Vacaciones de Julio, y bueno, es ese Zoom tan bonito que nos permite poder brindarle un espacio para la cultura, para las afiliadas, los afiliados y para sus familias también, porque justamente uno de los pilares de los gremios es pensar en el afiliado, a la familia, solidariamente, en brindarle más beneficios, más posibilidades. ¿Querés que charlemos sobre cosas generales de educación? Me gustaría consultarte algunas cosas del estado de la educación. A ver, voy a ser de abogado del diablo y de Vox Populi. Esto de que te dicen, la gente común, dice, no, ya en los colegios no hay disciplina. Los chicos hacen lo que quieren y a los docentes no les importa. ¿Pasa eso? No. No. Y lo digo con conocimiento de causa, porque en esto hemos recorrido mucho las escuelas, desde los jardines de infantes hasta la universidad provincial, porque ese es el ámbito de representación que nosotros tenemos, Claro. tanto públicos como privados, de escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada. Y nosotros observamos todo lo contrario, que las compañeras y los compañeros docentes dan todo en las aulas, cómo se preparan, esto que te decía, los sábados, encontrarse con 130, 140 compañeros capacitándose, es porque quieren brindar lo mejor. Obviamente que los contextos más difíciles, y justamente en la introducción lo decías claramente, la crisis afecta mucho a las familias, a la sociedad, y todo impacta directamente en la escuela. La escuela. Entonces, el espacio público, que es un espacio privilegiado para nosotros, para los docentes, es el espacio que todavía existe para que puedan decir lo que no pueden decir en otros espacios. Entiendo. Por eso me parece que eso que es Vox Populi, que se dice, lo pueden contrarrestar tranquilamente las compañeras y los compañeros con las prácticas todos los días, y es interesante, es importante que las familias se acerquen. Cuando tengan dudas, más que enojarse y por ahí en una red social, en un Facebook, tirar alguna cosa que no le gustó, que pasó, llegarse a la escuela, hablar con los directivos, hablar con los docentes. El diálogo es algo que debemos recuperar nosotros como sociedad, y también recuperarlo en la escuela, que es lo fundamental. ¿Y ustedes se sienten respaldados a veces por los padres? O porque me da la impresión, a ver, te voy a poner un ejemplo personal. Yo ya pasé los 35 hace mucho. Yo fui al secundario en los años 80.
parte de la dictadura y parte de la democracia, ¿no? Si yo llegaba a hacer una macana en el colegio y una profesora me retaba o me llamaba la atención, yo llegaba a mi casa y mi madre hubiera ratificado a la profesora. Le hubiera dicho, sí, tiene razón la profesora. Así hubiera sido una injusticia. Me arriesgo de decir, a lo mejor no, una injusticia, pero ante la duda, en mi casa hubieran dicho, y algo hiciste, te portaste indebidamente o no cumpliste. Da la impresión que en los últimos 10, 12, 15 años eso se revirtió. Y por ahí, cuando un chico viene con algo de la escuela, una queja o algo, los padres le dicen al chico, lo apañan y no le dan respaldo al docente. ¿Puede ser? Sí, eso se nota, eso se ve. De hecho, nosotros hemos tenido que tomar intervención en varias situaciones, claro, donde se ha llegado al punto más extremo de la violencia física o verbal, pero no son la mayoría de las familias, sino que bueno, son los casos que generalmente son de público conocimiento porque salen en la prensa, claro, pero existen. No ocurren más de eso, digamos. No. A ver, hay situaciones de desprestigio, de no respaldar la función del docente, pero bueno, nos va a llevar mucho tiempo poder democratizar la palabra, poder trabajar en el marco de los acuerdos escolares de convivencia, porque antes había un reglamento, el reglamento decía, bueno, si uno no cumple con esto, tiene esta sanción. Claro. Y hoy se trabaja desde otro lugar, y eso también es trabajarlo con los padres, pero sí, no es el mismo respaldo que se tenía en otras épocas, por eso hacemos hincapié desde el gremio de respaldar a los docentes, al Estado provincial, al Estado nacional. Consideramos que son fundamentales en este acompañamiento del docente, porque el reconocimiento salarial, laboral, de acompañamiento, de contención, hace también que la figura del docente sea mirada de otra manera por la sociedad. Más o menos, ¿cuánto está cobrando en promedio un docente? Porque tienen distintas escalas, el que se recién inicia, que tiene una antigüedad, por los títulos que tiene, por la capacidad. Yo sé que, pero si nos puedes dar una idea, así, porque por ahí la gente también se lo pregunta, más o menos. Sí, el tema es que nosotros tenemos una escala salarial muy compleja. Muy compleja, claro. Y la estructura de cómo están armados los cargos de los compañeros también. Así como hay docentes que tienen un solo cargo, en el caso de primaria, claro, y tienen jornada extendida, hay otros que tienen 2 cargos. El maestro que recién se inicia está aproximadamente en los 30.000 pesos, el que recién se inicia sin antigüedad, sin claro, zona desfavorable, sin otros ítems. Entonces de ahí partimos para arriba. El tema es que no se puede poner, no es un salario común para todos, claro, como te decía, no es lo mismo el que tiene 15 horas cátedra en secundaria que el que tiene 30 horas cátedra. Exacto. Quien tiene un cargo de maestro, el que tiene un cargo de maestro y 10 horas de jornada extendida. El salario va variando en función de la carga laboral. O sea que es muy compleja la negociación salarial. Sumamente compleja. Sí, sumamente compleja por la cantidad de cargos que tenemos en el escalafón, y más pensando en que está desde el nivel inicial hasta la universidad provincial, porque claro, en este último tiempo, desde que se crea la universidad provincial, también se representa a los docentes de ese sector, los docentes de superior, los docentes de universidad provincial. Entonces, por ahí hablar de una cifra, quizás encuadrar en ese número solamente, y no es que todos los docentes ganan ese número. Claro. Es como para dar un salario básico del maestro que recién se inicia, que tomamos generalmente como referencia. ¿Y la eliminación de la paritaria nacional docente que hizo el gobierno de Macri, eso los afectó a ustedes? Sí, muchísimo. ¿En qué números? Si hay un número. Sí, en realidad no podríamos hablar en números. Creo que la falta de la paritaria nacional afectó en números, en los recursos que llegaban a las escuelas. Claro. Porque desde aquel momento, del 2017 aproximadamente, no llegaron más recursos de nación a ninguna escuela de la provincia de Córdoba prácticamente. Estamos hablando de las netbooks, de Conectar Igualdad, de los libros, que bueno, hoy tenemos un poco más de esperanza, que se largó el Plan Nacional de Lectura, sí, y esto de que nuevamente se reactiven las bibliotecas, se reactive la lectura, porque es un derecho para los estudiantes, un derecho para los niños, para las niñas, tener acceso a la lectura. Eso es que ¿qué clase de educación va a haber sin lectura? Nos hace más libres. No. Totalmente. Es Entonces, todo un perfil de países que definieron ellos con el maltrato que tuvieron con la educación, ¿no? Sí, realmente, eso nosotros lo observamos. Nosotros en términos salariales, como te decía, no se puede medir solamente la cuestión de la paritaria en términos salariales, porque la pérdida ha sido para todos los trabajadores.
Hoy nos juntamos con cualquier sector y nos encontramos en esa misma sintonía. Si bien acá en Córdoba en algunos momentos logramos la cláusula gatillo, pero eso no es suficiente con los porcentajes que tenemos de inflación a diciembre del 2019. Claro. Y está difícil la situación de la provincia también, porque la recaudación ha caído de modo contundente. Al caer la actividad económica, ha caído la recaudación muchísimo. Este año han perdido la provincia casi 30.000 millones de pesos. Es un platal. Sí. Es mucho dinero, muchos recursos ha perdido la provincia. Y sí, hablando de la provincia, sí, esa pérdida de recursos también seguramente impactará y tendremos que recuperar energías para la lucha en el mes de febrero, marzo, que es cuando nosotros... Y capaz que le pidan un esfuercito, ¿no? ¿O no? Y veremos qué pasa. Un aguantito, unos meses. La verdad que... Un aguantito, unos meses hasta que se componga esto. ¿Dónde está el problema? Porque siempre los trabajadores somos los que tenemos que ponerle espalda para esos esfuerzos. Ahí es donde está el punto. Claro. Los que hemos perdido en estos años hemos sido los trabajadores y somos los que tenemos que seguir poniendo el cuerpo, poniendo la vida, el esfuerzo y bueno, habrá que repensar en febrero cómo nos sentamos a negociar porque tenemos la cuestión salarial, la cuestión de las condiciones de las escuelas, las situaciones que vive cada uno de los niveles, la falta de aulas, la falta de escuelas por ahí en algunas zonas para contener a toda la demanda. No es solo el salario. Una de las cosas que ya vamos a ir cerrando la nota que veíamos en estos años, había una permanente romantización de la pobreza, del sacrificio, siempre de los más pobres, por supuesto, obviamente. Esto pero qué buena esta mujer, trabaja y después vuelve y sigue trabajando. O mira este chico qué bueno, trabaja 8 horas y después se sube de bicicleta y reparte rápido y no sé cuántos de esos trabajos. Y esto que se difundía mucho, aquello ese es un buen maestro, se va en mula 8, 15 kilómetros, no sé cuánto, y en Facebook te ponían la foto y los canales de televisión de Buenos Aires te mostraban el maestro. Sí. Eso no debería ser así en realidad. No. Yo creo que nosotros, de hecho, como gremio, creemos que no hay que romantizar las situaciones de pobreza. El Estado tiene que garantizar derechos a los trabajadores, garantizar derechos a los estudiantes, garantizar derechos a la niñez, porque acá en esto estamos hablando de la niñez. Entonces pensar en que mirá el sacrificio que hizo este estudiante para llegar a este niño. Del puente, el chiquito que decían que cruzaba un río caminando. En realidad la niña, el niño tendría que tener acceso a la escuela porque es el Estado quien debe de garantizar ese derecho. No lo podemos mirar con esos ojos. Por eso muchas veces la tarea de la escuela es dar vuelta ese discurso, porque ese discurso pega fuerte en la sociedad, pega fuerte en los medios, pega fuerte en las familias. Entonces terminamos mirando como que es el héroe, cuando en realidad nosotros tenemos que ver que eso no debería pasar nunca más en nuestro país. Y esperemos que no pasen esas cosas. Fíjate que en esto de los 4 años que hemos vivido, yo lo digo y una gente se queda como mirándome así con cara rara, ¿viste? ¿Qué así? De la Rúa, una escuela en 2 años. Bueno, Menem hizo escuelas, Kirchner, Cristina, Alfonsín, hasta la dictadura hizo escuelas. Y si te vas para atrás, el peronismo, y Lanús, Ñonganía, y Levington, y Guido, Ilia, por supuesto que hizo cantidad, y Frondizi, bueno, y el peronismo de la primera época son los 10 años que más escuelas se construyeron en toda la historia argentina. 4 años Macri, el endeudamiento más grande de la historia argentina y el endeudamiento más grande del mundo en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Nadie, nunca un Estado se endeudó así, ni una escuela. Se va sin inaugurar una escuela. Se fue sin inaugurar una escuela. Semejante endeudamiento y se fue sin inaugurar una escuela. Que no vuelva a pasar, ¿verdad? Eso es justamente lo que no tiene que volver a pasar. Acá, en Córdoba hemos tenido la posibilidad de tener algunas inauguraciones, pero ha sido con fondos de la provincia. No, y por proyectos de la provincia. Sí.
sí. No, en el orden nacional no hubo nada. Pero como digo, no es suficiente. Se prometieron muchísimas aulas para los jardines de infantes, para la universalización de la sala de 3, para la obligatoriedad de la sala de 4. Y hoy no se puede garantizar algo fundamental como es la educación para la primera infancia por la falta de recursos, justamente. Claro. Y uno dice una construcción de un aula sí, pero requiere de inversión. Y no está el dinero para esa inversión. Entonces, bueno, como que se quedaron en las promesas y bueno, tendremos que salir a pelear como lo hacemos siempre desde el gremio por esas condiciones laborales, porque como decía recién, el salario es fundamental en la vida de un trabajador, pero las condiciones laborales también. Claro. Entonces nosotros desde el gremio tenemos una política de trabajar, de acompañar en la formación, en la capacitación, en la infraestructura de las escuelas. Estamos permanentemente visitando, registrando y buscando la manera de que el espacio de trabajo sea un espacio más saludable, claro, un espacio donde se pueda transitar tanto los estudiantes como los docentes en un espacio de trabajo mucho más adecuado. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, vamos a esperar a febrero a ver cómo van las novedades de la paritaria local y nacional, que se va a restablecer. Ya anunció el nuevo ministro que restablece la paritaria nacional docente. Sí. Ahí ya es un paso adelante, ¿no? El 18 de diciembre fue el Consejo Federal de Ministros, se reunieron y bueno, una buena noticia, creo que es una luz de esperanza y esperemos que en el 2020 nos encontremos, si es en la calle, en la lucha, si es en las escuelas, desarrollando lo que más nos gusta a los docentes, que es enseñar y que los estudiantes puedan aprender y que sea, como decía recién, con más esperanza este 2020 que viene. Y generar en todos ese espíritu crítico, esas ganas de preguntarse por qué y para qué de las cosas, ¿no? Que creo que eso es una de las grandes cosas que puede hacer un docente. Al niño, al adolescente, generarle esa vocación de preguntarse por qué, para qué, por qué pasó, por qué existe todo esto que existe, a dónde voy y dónde termino. Muchas gracias por venir. En febrero, marzo nos vemos. ¿Sí? No, totalmente. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá estaremos las veces que necesiten. Dale, seguramente también te vamos a invitar todas las veces que podamos y difundan mucho las cosas que hacen. Sí, denle más cabida a la difusión. Bueno, ahora tenemos el camping, así que en la temporada de verano, allá en el camping de Cabana. Ah, buenísimo. A lo mejor nos anotamos nosotros acá con los chicos y vamos al camping. Gracias por haber venido. Me voy, creo que lo dijo Mahatma Gandhi, ¿no? Somos demasiado pobres para darnos el lujo de no invertir en educación. Es lo que se hizo, perdón, no tengo que decir, es lo que se hizo en estos 4 años. Se desinvirtió en educación. Nos vamos al corte, venimos en un rato con más ideas en juego, vamos a analizar algunas cuestiones de las políticas que se están llevando adelante y las últimas informaciones que tenemos del estado en que quedó el país, que nos vamos enterando ahora por las estadísticas que se conocen. No te vayas, volvemos en un rato. Y se va el 2019. Dije bien, sí, 2019. Ya me tenía confundido. Tenía tantas ganas que terminar el año que ya me estoy confundiendo. Y viene el 2020. Suena lindo ese para títulos de programas de televisión o de cosas así. Viene el 2020, se va el 2019. Y estos días, el gobierno nacional, cumpliendo al menos en parte esta promesa de poner plata en el bolsillo de la gente, ha puesto más o menos, digo, por las decisiones nuevas, el bono de 5.000 pesos, los 2.000 pesos a los que cobran asignación universal, ha puesto más o menos, entre 60 y 70.000 millones de pesos. Tengamos en cuenta que la base monetaria, toda la platita que circula, es de más o menos 1.300.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando de agregó dinero, ¿sí? Agregó dinero al movimiento económico 5%. Casi no se notó. Casi no se notó. Es mucha plata. Es el mayor agregado monetario en forma de ingresos populares que se ha producido desde el 2015. No se notó. Se notó poco. Tal vez todavía no gastaron la plata. Se notó poco hasta ahora. ¿Qué quiero decir con esto?
¿Cómo habrá sido la distribución de la riqueza que hizo Macri en sus 4 años de gestión? Que a pesar de inyectar en los bolsillos populares toda esta plata, todavía no se nota. ¿Por qué? Porque el movimiento opuesto de los 4 años anteriores fue muy grande. A ver, me van a decir, sí, porque estos que están ahora, el populismo que reparte plata y todo esto que reparten plata y que... Momento, todos los gobiernos reparten plata. ¿Te lo digo de nuevo? Te lo digo acá en chiquito. Mírame, léeme los labios. Todos los gobiernos reparten plata. Todos. Unos la reparten para arriba y otros la reparten hacia abajo. Esa es toda la diferencia. Cuando en diciembre del 2015 se liberaron las regulaciones que había sobre las tasas de interés y se casi duplicaron, ahí el gobierno decidió repartir plata. Tu plata a los bancos. Porque a partir de ahí, tus costos con las tarjetas de crédito, tus costos si sacabas un crédito, se incrementó artificialmente. Repartió plata hacia los bancos. Del bolsillo de todos nosotros, eso incluye a empresarios que tenían que tomar un crédito, hacia los bancos. Y también repartió plata cuando devaluó, porque primero dolarizó las tarifas. Eliminó las retenciones a las exportaciones de alimentos, lo que equivale a dolarizar 100% los alimentos y devaluó 50% casi. Entonces ahí, automáticamente, en un solo día, repartió plata. Plata hacia estos sectores, plata hacia todos los que cobran o facturan en dólares. Por eso digo que Macri también repartió dinero y fue un gran distribuidor de riqueza. Tal vez el mayor distribuidor de riqueza en décadas en Argentina. Distribuyó más plata de la que distribuyeron los llamados populismos. Nada más que la distribuyó hacia la minoría más rica de la sociedad argentina. Es tan grande la caída del nivel de poder adquisitivo de los sectores populares, que aunque vos inyectés, como ha pasado ahora, 60, 70, 80 mil millones de pesos en un fin de semana, no se nota, porque es mucho lo que cayó, es mucho lo que se fue. Esperemos que el año 2020 sea mejor, que el gobierno nacional, nuevo gobierno, cumpla sus promesas y que tenga el poder suficiente para hacerlo, porque tener el gobierno no es lo mismo que tener el poder. ¿Me ven la mano? No es lo mismo. Hay muchos otros factores que son el poder real. El gobierno es solo una parte. Muchas gracias. Quiero saludar y agradecer a Canal C, que nos dio la oportunidad este año, en mi caso particular, de volver a hacer televisión, ya que estuve fuera del medio 9 años, por decisiones personales, pero no estuve participando. Así que agradezco a Canal C, agradezco a mis compañeros de Canal C, que, bueno, estuve trabajando adentro del canal todo el año, y agradezco los buenos compañeros que fueron, y por supuesto a los compañeros aquí de la productora, que son mis amigos y mis compañeros desde hace 15 años. Hemos hecho toda clase de programas. Y por supuesto a los nuevos amigos y compañeros, como Ariel, como Walter, como Facundo, que colabora también con el programa, que son estas personas que conocí este año y nuevos compañeros en esta aventura. Porque esto es una aventura de hacer televisión, que es siempre un espectáculo, pero cuando además tenemos la vocación de decir la verdad, es una aventura. Y les confieso que no es nada fácil. Que tengan un feliz 2020. Nos volvemos a encontrar el año que viene, aunque es dentro de unas horas, en nuestro caso, dentro de una semana. Estas fueron las ideas en juego. Chao, un abrazo grande para todos.